Buenos días a todos los presentes. Buenos días. ¿Cuándo día, doctor Bobá? Buen día, señora Presidente. Se encuentran las partes, los doctores Tonelli y Piedecasas por la acusación, el doctor Eduardo Freiler y su defensor, José María Olivares, y la defensora oficial, Norma Isabel Boissieu. Reanudamos entonces la audiencia. Se concluyó en la audiencia pasada con toda la recepción de la prueba correspondiente. Le voy a conceder la palabra a los señores representantes del Consejo de la Magistratura para que en forma oral produzcan el informe final. Como habíamos hablado en la audiencia anterior, el término que tienen, que va a ser igual para la defensa, es 1 hora y media, 2. Digamos, 2 horas es la parte que se concede en forma a favor de tanto de los acusadores como la defensa. Así que intenten, por favor, respetar dicho término. No sé quién va a hacer uso primero de la palabra. Doctor Piedecasas. Buenos días a los miembros del jurado, a la defensa, al magistrado. Voy a comenzar en representación del Consejo de la Magistratura de la Nación con el informe final, previsto en el reglamento propio del jurado de enjuiciamiento, ratificando la postura del Consejo de la Magistratura de solicitar la remoción del magistrado en virtud del incumplimiento de las normas constitucionales 16, 53, 110, 114, inciso 5, vinculada con el artículo 36, lo previsto en las leyes 24.937, artículos 7 y 25, 25, 188, 24, 759, 26, 097 y aquellas que se citen a lo largo de este informe. Lo primero que quiero señalar es una primera aproximación, porque este informe no solo está referido al mérito de la prueba, los hechos, el derecho y las argumentaciones que han sostenido las partes. Debo señalar que este es un hecho, el que estamos juzgando y cuya acusación lleva el Consejo de la Magistratura, de alta conmoción pública. Ayer la defensa, martes, la defensa utilizó gran parte de su tiempo de apertura señalando que estamos en presencia de una operación periodística sobre determinados hechos, y nosotros desde la acusación consideramos que ese argumento primario e inicial de la apertura no ha recibido ninguna corroboración o acreditación probatoria durante el proceso. Por el contrario, estamos ante un hecho que conmociona a la confianza pública, a la confianza de la sociedad en la figura del juez, del magistrado, que como lo venimos señalando desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, es el valor fundamental que está en juego. Y esta conmoción, para despejar toda duda, ha sido recogida periodísticamente como no cabe hacerlo de otra manera, cuando se encuentra ante una situación notoria que pone en juego el incumplimiento de deberes fundamentales sustentadas en leyes de orden público, en estos nuevos paradigmas que enfrentan a una república, a una democracia, que es justamente el cumplimiento de las leyes de ética pública, de lucha contra la corrupción y de acceso a la información pública, y exige para los jueces, aquellos ciudadanos más importantes de la república, cumplir con estos estándares. No se trata del juzgamiento de un ciudadano, ni tampoco de un juzgamiento penal, pero sí está en juego la confianza pública, la confianza de la sociedad, en el ciudadano más importante, en aquel que reposa la responsabilidad sobre la salud, la vida, el patrimonio, la libertad, la honra de los ciudadanos de una república. Por eso los estándares son distintos. Y este es un patrón de evaluación, de valoración, que debe tener en cuenta el jurado en todo momento. La segunda cuestión que ha quedado probada es que las denuncias han sido formalizadas por las instituciones y no por personas en un arrebato aislado respecto de una intención persecutoria que la defensa dejó planteado en su
informe inicial. Todo lo contrario, aquí ha quedado ratificado que uno de los denunciantes lo hizo por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, institución que data de 1913, su fundación, y que tiene miles de abogados afiliados y cuyo directorio lo decidió por unanimidad. Y también el otro denunciante preside una asociación civil anticorrupción, de manera tal que no estamos ante cuestiones personales o persecutorias como puede surgir de alguno de los escritos que la defensa ha integrado, particularmente el descargo que es prueba aquí en la causa penal, haciendo referencia a denunciantes seriales o profesionales. Estamos ante una situación muy distinta, ante una situación de trascendencia social, y esto no debe obviarse. Los hechos son los hechos, y los hechos son los que causan conmoción, no las apreciaciones ni periodísticas ni particulares. Los hechos son los hechos, y los hechos son las violaciones e incumplimiento a las normas de orden público que he señalado. La tercera cuestión, probatoria, fundamental, trascendente, es que se ha ofrecido como prueba, tanto por la acusación como por la defensa, una causa penal que lleva el número 9126. Y la defensa, tanto en el ámbito del Consejo de la Magistratura en la Comisión de Disciplina y Acusación, como en las presentaciones efectuadas ante este jurado, ha sostenido la cosa juzgada, que emana de un proceso penal. Dos errores conceptuales. El primero es que esto es un juicio político y por eso hay senadores y diputados con mayoría sentados en este jurado de enjuiciamiento político, de matriz política. Es un proceso de naturaleza política, donde solo supletoriamente, y lo voy a reiterar, en cada instancia, en cualquier instancia de este proceso se aplica supletoriamente, si fuere necesario, y no analógicamente, el proceso penal, las normas del proceso penal. De manera tal que aquí hay un elemento que el jurado deberá tener en cuenta, la caída estrepitosa, el derrumbe de la cosa juzgada formal que ha invocado como defensa esencial, aunque equivocada, la defensa. Este argumento no tiene cabida, el de la cosa juzgada formal de un proceso penal en el juicio político. No tiene cabida porque esta es una instancia absolutamente diferente, donde se juzgan otras conductas, donde se conmueven otros valores, donde los elementos probatorios y los hechos que llevan a la convicción son muy diferentes a la valoración y juzgamiento que se hace en materia penal. Lo ha repetido hasta el hartazgo esta acusación. No se trata de un proceso penal, no vamos a juzgar la responsabilidad penal del magistrado. Estamos juzgando la responsabilidad político-institucional, estamos juzgando la confianza pública de la sociedad en el magistrado. Y esto tiene otros parámetros, otros estándares absolutamente diferentes. Creo que vale la pena reflexionar sobre algunas de las cuestiones que han provocado este derrumbe de la cosa juzgada formal en sede penal. Y me remito a la constancia que surgirá y que surge del expediente penal 9126/2015, que ha sido invocado por la defensa, vuelvo a decir, en diferentes oportunidades. Y entonces aquí se reflexiona de por qué esa cosa juzgada formal, que era el principal argumento de la defensa. Esté firme o no esté firme la nueva resolución, la cosa juzgada formal ha dejado de existir. Aún ese elemento defensivo ha dejado de existir. Pero el magistrado opinante nos señala que se encuentra sujeto el Estado argentino, no solo ante la sociedad en general, sino también ante la comunidad internacional. Y esto es por lo que hemos señalado desde el principio, las leyes que aprueban las convenciones contra la corrupción, tanto en el ámbito americano como universal. Todas las consideraciones que están citadas expresamente me permiten señalar junto al magistrado que se necesita una mirada global del patrimonio del magistrado que hoy se encuentra enjuiciado. Una nueva mirada global, porque hay dudas y porque no existe el convencimiento para llevar o mantener el sobreseimiento que se invocó como defensa. Y señala el magistrado, para que no queden dudas,
ha poseído el sobreseimiento, un carácter meramente formal, es decir, parcial, que no pudo abarcar la totalidad de la situación patrimonial del acusado, por el cual éste no ha corrido un verdadero riesgo de sanción penal, agrego, en ningún momento. De manera tal que estas cuestiones, a las cuales más adelante he de volver, porque lo que llama la atención de la requisitoria del titular de la acción, en este caso que está llevando adelante la investigación, son también situaciones que pueden o no tener emparentamiento, pero que han sido sostenidas por la acusación y hoy conmueven aún el proceso penal. Lo conmueven, hacen que se deje sin efecto la sentencia formal de sobreseimiento. Como así también permitirá el examen global de los costos totales y o parciales de las obras, de las remodelaciones llevadas adelante en la vivienda que fuere cuestionada. También esta nueva realidad de investigación debería abarcar el gasto y o inversiones, cancelaciones de deuda, tributos devengados o a devengarse, que impliquen el mantenimiento de todos los bienes registrables objeto de denuncia, se encuentren declarados o no. De manera tal que aquí obra en manos del jurado uno de los elementos que destruye, derrumba estrepitosamente la principal o el principal argumento defensivo esgrimido por el magistrado denunciado en cada una de sus presentaciones. El primer cargo, y aquí me permito hacer una reflexión, previo a ingresar al primer cargo. Cuando un magistrado es enjuiciado, lo que se debe valorar es la predisposición o colaboración de ese principal ciudadano, funcionario público de la República, de colaboración, de cumplimiento, y no de protegerse en los obstáculos formales o procedimentales para evadir la necesaria instancia de evaluación pública y a través de un sustento, fundamento o matriz de un juicio político donde intervienen los representantes de la provincia, los representantes del pueblo, los jueces y los abogados en forma autónoma e independiente. No se trata de un capricho haber transitado todas las instancias institucionales y estar hoy aquí, y aquí lo que se debe demostrar es la verdad sobre la base de los hechos y la prueba y no escudarse en meras herramientas formales. No hay excusas formales en el juicio político, de ningún tipo, no hay excusas formales. Lo que debe haber es una predisposición, una colaboración del magistrado, ponerse a disposición, poner las cosas sobre la mesa, demostrar lo que es correcto o incorrecto y no pretender escudarse en una resolución absolutamente formal, que hoy ya no existe. El primer cargo está referido al hecho de haber falseado y omitido datos en las declaraciones juradas que como magistrado de la Nación ha presentado ante el Consejo de la Magistratura. Y aquí a ustedes les va a sonar reiterativo, pero debo hacerlo. El incumplimiento con el falseamiento, distorsión, omisión, incorrección, errores, colóquenle la categoría que ustedes quieran colocarle, implica incumplimiento. Incumplimiento del artículo 36, última parte, que da base a la Ley de Ética Pública, 36 de la Constitución. Al 16, también de la Constitución. Al 53 de la Constitución, pero especialmente a la Ley 25.188, artículo 6 en particular. Al Reglamento del Consejo de la Magistratura de la Nación, 237-2014, donde debe individualizarse en todos los casos a la persona, sea física o de existencia ideal, de quien provienen los fondos ingresados, así como su tipo, origen o monto. Y esta referencia es un patrón de conducta que los magistrados deben respetar a rajatabla. Por supuesto que hay hechos demostrativos de que el cargo tiene sustento probatorio, y lo hemos señalado en la apertura y he de reiterarlo en este informe final. Los cuatriciclos y los areneros.
5 cuatriciclos y un arenero que no se encontraban incluidos en las declaraciones juradas patrimoniales del magistrado enjuiciado y que surgen en virtud de una declaración jurada patrimonial de la ex esposa del magistrado, la doctora Pérez Pardo, camarista nacional en lo civil, y por lo tanto con los patrones de conducta que le estamos reclamando también a este y a todos los magistrados, con los estándares éticos que establece la Ley de Ética Pública. No se escapa uno u otro, y por lo tanto allí reside el valor de este instrumento público, y digo instrumento público y no testimonio. Entonces, ¿qué es lo que existe aquí? Una controversia. Lo primero es cómo se advierten. ¿Se advierten estos cuatriciclos y areneros en virtud de algún hecho colateral, de alguna incidencia de un tercero? No, se advierten en virtud de una declaración jurada patrimonial de una jueza de Cámara de la Nación Argentina, que además, como voy a decir como corolario de cierre, tiene otra particularidad. El valor de las declaraciones juradas, un valor absoluto, porque comprometen la responsabilidad penal, civil, disciplinaria también de la magistrada que lo realizó, y que no pueden pretender ser dejadas sin valor probatorio 5 años después que fuere formulada, cuando la norma de testimonio que se invoca por la defensa están referidas al testimonio ante el juez y en un proceso penal. Y tampoco las argumentaciones defensivas de que si bien se hacía un uso irrestricto que podría haber llevado a la confusión en la interpretación de la propiedad de la magistrada respecto de estos bienes, tiene cabida en este proceso. ¿Por qué? Primero, que la declaración jurada patrimonial es un instrumento que se convierte en público y que una vez presentado y recibido por el funcionario fedatario corresponde al Estado. Y el Estado lo torna de acceso público. Y no existe restricción de ningún tipo y mucho menos para un jurado de enjuiciamiento de magistrados. Mucho menos. Y de ninguna manera se le puede aplicar. Encima proviene de normas legales de orden público. De ninguna manera se le puede aplicar una interpretación doctrinaria analógica respecto de una norma del proceso penal que aquí resulta supletoria. Y en este sentido, dejo planteado, como ya lo hemos hecho, los precedentes jurisprudenciales que han sido reseñados cuando contestamos estos planteos efectuados por la defensa. Pero, y sí, me gustaría considerarlo, es cuáles fueron los argumentos de la defensa. ¿Agregó algún elemento probatorio que estaba dentro de ese deber de colaboración que estoy señalando y que lo van a encontrar en todos y cada uno de los precedentes nacionales e internacionales? Cuando un funcionario, magistrado judicial de alta categoría, de la instancia más alta que tiene un magistrado inferior a la Corte, como es un camarista federal, es el deber de colaboración, de predisposición, no de decir no aprobado o esto no tiene valor. Aquí están los instrumentos, aquí está lo que demuestra que no son mis cuatriciclos ni mi arenero. Pero ¿qué sucede con esto? Podrían ser, como argumentó la defensa, de una empresa constituida por su padre, madre y hermana, pero el relevamiento que se ha realizado y que consta como elemento probatorio no refleja en ningún caso que estos 5 cuatriciclos y un arenero estuvieran dentro de la propiedad o del patrimonio o del capital, como ustedes quieran considerarlo, de esa sociedad. Y además, si fuere, como también lo habría sugerido la defensa, una adquisición del padre y no de la sociedad, y que ellos usaban irrestrictamente y eso llevó a la confusión por parte de la magistrada declarante bajo juramento, tampoco existe ningún elemento probatorio, mucho menos de una persona de avanzada edad. ¿Para qué querría
5 areneros, 5 cuatriciclos y un arenero, una persona de avanzada edad. Pero también quiero decirles algo que tiene la contundencia de la realidad, de la verdad. La magistrada Pérez Pardo no solo dice que son de titularidad del cónyuge, sino que son bienes gananciales de copropiedad. Y lo dice con un llamado expreso, dice son nuestros, no es que se equivoca, no dice son del magistrado, son nuestros. Eso es lo que dice la declaración jurada patrimonial. Y entonces, en el ámbito de la sociedad conyugal, de marido y mujer, de haber convivido, de haber compartido, de haber utilizado los bienes, no existe posibilidad de error cuando se dice son nuestros, porque también está admitiendo respecto de estos parte de su propiedad. Quiero también hacer una breve... es mi forma de expresarme esta, porque la defensa ha señalado ayer varias veces el énfasis, pero en realidad es la forma de manifestarme y quiero que el jurado también lo tenga presente y me llame la atención las veces que sea necesaria cuando deba bajar el tono de la voz que estoy utilizando, porque lo trato de hacer con la mayor objetividad posible y con el compromiso y deber institucional que tengo aquí representando al Consejo de la Magistratura de la Nación. No es por otro motivo. También dijo la acusación y lo sostiene en esta instancia que los lotes en Costa Bonita han implicado por parte del magistrado una omisión y también falseamiento de la declaración jurada patrimonial respectiva. Hay que hacer distintas reflexiones y particularidades sobre este tema. Primero, compraventa para la acusación, donación para la defensa. Cualquiera sea la manifestación de este esquema argumental de la donación, si es dinero, si es en el inmueble propiamente dicho. Lo que sí queda claro para la acusación, que se trató de una compraventa. Se trató de una compraventa y no fue reflejada como compraventa. Se trató de una compraventa donde la propia parte contraria, el magistrado enjuiciado a fojas 1571, reconoce que el monto de esa compraventa fue de 225.160 pesos. Y no tampoco como se reflejó en la escritura de 88.500 pesos. Con esto hay varias reflexiones que ustedes deben tener en cuenta. Es una manifestación del magistrado, es una compra. Y nosotros decimos que es una compra del magistrado porque así lo dice la escritura pública. Y nosotros decimos desde la acusación que se ha colocado en la escritura pública un monto que no se corresponde con la realidad, que tiene dos derivaciones, la elusión impositiva y la segunda, la omisión de declaración de ingresos. Y esto es un hecho objetivo y concreto, y podremos discutir y discutir, pero en autos obran la reserva de compra, el contrato de compraventa en el año 2012 en comisión y en comisiones en comisión, y la escritura por poder, en nombre y representación del magistrado, cierran toda discusión, por lo menos respecto de la naturaleza jurídica. Y aquí quiero decirles que algunos de los argumentos que ha introducido la defensa deben ser considerados en su evaluación para ser desestimados. Primero, podríamos referirnos a la argumentación de que es una simulación lícita, que se ha invocado a medida que fue avanzando el proceso, porque esto no fue lo que se planteó originariamente ante el Consejo de la Magistratura. Pero la simulación lícita, que no es oponible al Estado, no es oponible al Estado ni al jurado de enjuiciamiento ni al Consejo de la Magistratura de la Nación. La simulación lícita podrá tener efecto entre parte y relativo efecto respecto de tercero, máxime cuando se pretende o se puede pretender burlar la base impositiva, tanto de la provincia de Buenos Aires como las otras consideraciones, como se hace una simulación para distorsionar el reflejo de lo que debe contener la declaración jurada patrimonial. No hay, y lo digo en claro, no hay posibilidades de invocar una simulación frente al Estado Nacional, una simulación lícita, para eludir las obligaciones formales
de una declaración jurada patrimonial, ni tampoco es válida la simulación para eludir el pago de determinados impuestos que refieren o que pueden referir al ámbito provincial o nacional. También debo decirles que no ha sido declarada cuando fue realizada. No está declarada en la declaración jurada patrimonial de 2014, sino en la posterior, o sea, no fue declarada en el periodo que correspondía declararla. El origen de los fondos. Si nosotros sostenemos que esto es una operación de compraventa como está reflejada en los instrumentos, ¿cuál es el origen de los fondos? Porque ustedes van a ver en el cargo posterior que no tenía el magistrado fondos para disponer, fondos declarados para disponer. Y aquí sostengo nuevamente el incumplimiento del artículo 6 de la ley 21.588 y el reglamento 237/14. ¿Es esto un mero defecto formal como ha señalado el magistrado en su argumento defensivo? No, es un grave incumplimiento de una ley de orden público. ¿Los valores son poco significativos como ha señalado el magistrado en su argumento defensivo? No. Aún el de 225.000 pesos aproximadamente, para no referirme y buscar la foja correspondiente que reconoce a la foja 1571 el magistrado, representaban $52.000 de aquel momento, y ustedes podrán hacer la conversión que quieran y verán el monto del cual estamos hablando. ¿La simulación es lícita? ¿Existe algún contradocumento que nos daría un mero indicio? ¿Ha sido agregado por la parte que invoca? Porque aquí la prueba de quien invoca una simulación es quien debe asumir la carga de la prueba. ¿Existe un contradocumento volcado como prueba con carácter de instrumento público, o sea, equivalente, que tampoco sería oponible al Estado Nacional, mucho menos en esta instancia de juzgamiento de conducta? Reconoce el incumplimiento, la donación no se presume, la escritura pública dice otra cosa, el boleto dice otra cosa, no se ha agregado contradocumento. Y digo, con total y absoluto respeto por las personas involucradas, que el anexo 23, donde están los ingresos informados de la madre del magistrado enjuiciado, de ninguna manera le permiten tener esa suma de dinero para adquirir estos inmuebles, y lo ofrezco claramente como prueba indicativa para que el jurado lea las declaraciones o la información que proviene del organismo ANSES respecto del pago de haberes previsionales. Van a encontrar exactamente lo contrario. Las sumas que percibe la madre del magistrado solo pueden alcanzar mínimamente para su subsistencia. De manera tal que no existe posibilidad de que hubiera afectado esta suma de dinero. Entonces, no hay un solo elemento corroborante de los argumentos que ha sostenido la defensa respecto de este punto. Para que quede claro, la acusación sostiene que se trató de una compraventa a favor del magistrado, como dice la escritura pública, como dice el contrato de compraventa, porque se compró en comisión, que el monto por lo menos es de 225.000 pesos, como lo reconoce el magistrado en su propio descargo que he señalado, y que no ha justificado el origen de esos ingresos, ni tampoco ha denunciado, como corresponde con veracidad en la declaración jurada respectiva, la naturaleza de la operación, el valor de adquisición y el origen de los fondos. La moto de agua. Se ha suscitado una controversia sobre la moto de agua. Quiero decirles antes que nada a los miembros del jurado que de la prueba colectada en autos, la que ofreció el magistrado, pero también la que proviene de prefectura, la que proviene de los organismos recaudatorios, nos colocan frente a una situación donde esta moto de agua a 0 kilómetros tiene un valor claro y contundente, 158.400 pesos.
fue adquirida el 30 de diciembre de 2014 por un señor de apellido Martín. Fue cedida la factura en los primeros días de enero de 2015. La acusación sostiene que el magistrado la adquirió onerosamente y que por lo tanto pagó lo que tenía que pagar, que era el valor de esa cosa mueble, registrable, 158.400 pesos, y no 15.000 pesos, como ha declarado, y por eso en este punto se lo coloca, más allá de que reiteremos de que no justifica ese ingreso, en los ingresos injustificados del segundo cargo. Coloca en la declaración jurada 15.000 pesos y en el primer descargo dice que habría sido este el costo de las erogaciones para incorporar esta moto de agua a su patrimonio, lo que habla de onerosidad y no de gratuidad, porque además, vuelvo a decirlo, las donaciones no se presumen y mucho menos se pueden presumir porque implicaría o implica un incumplimiento del reglamento de la Justicia Nacional de recibir esta clase de beneficios, regalos o como ustedes quieran calificarlo, con un valor de 158.400 pesos, no por 100 pesos, 200 pesos. No se trata de un libro jurídico, se trata de una moto de agua de 158.400 pesos que para la perspectiva de la acusación se adquirió onerosamente y ese fue el dinero que pagó el magistrado y ese fue el dinero que el magistrado debió reflejar. 30 de diciembre de 2014, 8 de enero de 2015. ¿En qué concepto? Porque tampoco se explica por qué, cuál es el fundamento de esta liberalidad si así lo fuere como sostiene el magistrado. ¿Puede un magistrado de la nación recibir esta clase de beneficios gratuitos, de regalos, de liberalidades? Y no voy a agregar otras consideraciones respecto de la persona que lo realiza, porque en causas que están tramitando ante el Consejo de la Magistratura de la Nación se han observado también otra clase de beneficios. Entonces, nosotros nos planteamos clara y concretamente que esta moto de agua fue adquirida por el magistrado, fue adquirida en 158.400 pesos y en nada altera que luego en un segundo argumento defensivo haya señalado el enjuiciado que se correspondía a esos 15.000 pesos, coincidían con la evaluación fiscal que se le otorgaba. Porque esos 15.000 pesos que primero había manifestado, supuestamente era el costo de las erogaciones que había incurrido en virtud de la incorporación de esta moto de agua y no de su evaluación fiscal. Cualquier cuestión respecto de una donación, como no se presumen, deben ser probadas taxativamente y a través del instrumento correspondiente, porque aquí estamos hablando de un bien mueble registrable, con un registro específico, y sostenemos, como lo hemos hecho antes, y lo hacemos en esta instancia, que ha incumplido con el artículo 6, inciso I, de la ley 25.188, que obliga a consignar el valor, la fecha de adquisición y el origen de los fondos aplicados a esta adquisición. A fojas 1088, el magistrado manifiesta que los 15.000 pesos fue la erogación que tuvo que realizar para incorporar ese bien al patrimonio, o sea, hay un reconocimiento de la erogación realizada. Yo no pretendo irme tampoco al campo de las figuras penales, ni mucho menos, pero considero que no tiene justificación legal la recepción por parte del magistrado de un beneficio, regalo u obsequio de esta naturaleza y monto. Del avance de la investigación, para cerrar el tema, también es cierto que se han incumplido normas referidas a la tributación, porque en definitiva el artículo 22 de la ley 23.966, en su capítulo 2,
establece claramente que respecto de automotores, aeronaves, yates y similares, debe consignarse el valor de compra en caso de ser 0 kilómetros. ¿Una nueva irregularidad? No, es otra de las irregularidades que se han señalado, porque estuvo en tratamiento, investigación y enjuzgamiento la compra de un inmueble en calle Catamarca 2219, pero todavía estamos en el primer cargo. Pero hay 400.000 pesos en efectivos en cualquiera de las interpretaciones, posicionándonos aún en la mejor a favor del magistrado. Hay 400.000 pesos en efectivo del año 2014 que no pueden ser justificados, que no han sido declarados y que luego señala el magistrado que han sido préstamos familiares y que posteriormente en otro año solicita un préstamo en el Banco Ciudad para devolver ese préstamo del año 2014 que nunca fue declarado en las declaraciones juradas patrimoniales en los préstamos que haya podido recibir. El segundo de los cargos. El segundo de los cargos se refiere a que en el periodo 2012, octubre de 2016, no noviembre de 2016, octubre de 2016, y luego voy a aclarar por qué digo octubre de 2016, porque se computa como deducción, o se pretende computar como deducción, una suma supuestamente que el padre del magistrado le habría prestado, pero que el padre del magistrado la cobró en noviembre del 2016, o sea que nunca pudo haber ingresado al periodo de investigación que culminó en octubre de 2016. Los ingresos denunciados por el magistrado fueron muy inferiores a los egresos por el mismo periodo, y por ende se le imputa no haber denunciado ingresos por importantes sumas de dinero, ni el origen de esos fondos, y de esa manera violentar las normas constitucionales señaladas, legales de ética pública, leyes que he explicitado, y también las normas fiscales correspondientes. Aquí, como lo hemos señalado en la apertura, y lo vamos a reiterar en este informe final, el magistrado, más allá de estar inscripto para ejercer otras actividades, solo ha denunciado ingresos provenientes de su sueldo como magistrado de la Cámara Federal que integra. Y este monto es de 4.566.037,85. Y lo quiero decir clara y enfáticamente. Los gastos denunciados por el magistrado en materia de tarjetas de crédito y de débito, alquileres de la vivienda y cuota alimentaria superan el monto de los ingresos manifestados por el magistrado. De manera tal que todas las erogaciones que vamos a tratar, todas las adquisiciones que vamos a tratar, o algunas de ellas, se han realizado con ingresos no denunciados por el magistrado. Para la acusación existe una diferencia que hoy, luego de transitar ante el jurado de enjuiciamiento, supera los 16 millones. Los ingresos no tienen otro componente, porque más allá de que vamos a observar de que integra una sociedad, Mining Pride, con un objeto vinculado a lo financiero, de que también se encuentra inscripto para la cría y comercialización de ganado, no ha declarado el magistrado ingresos por estos conceptos. Y por lo tanto, tampoco los podemos considerar, si existieran. Desde nuestro punto de vista, el de la acusación, en el año 2012 los consumos, los alimentos y los alquileres integraron el 90,86% de los haberes denunciados por el juez. En el 2013 constituyeron el 122,84% de los haberes del magistrado. En el 2014 el 121,61%. En el 2015 el 127,89%.
y en el 2016 hasta el periodo investigado el 134,92%. Solo de consumos registrados en las tarjetas, solo de alquileres y solo del cumplimiento de la cuota alimentaria, con las particularidades que vamos a analizar para cada caso concreto. Aquí ustedes deben tener en cuenta que tenemos por un lado los ingresos como juez y por otro lado tenemos los egresos absolutamente corroborados, tarjetas, cuota alimentaria, alquileres. Pero claro, de esas tarjetas no surgen rubros vinculados a la alimentación cotidiana del magistrado. Y por eso en la apertura el magistrado Tonelli señaló claramente el ámbito de las presunciones, que se recoge también por toda la jurisprudencia. Se presume que uno gasta para comer, alimentarse y vivir. Estos no son gastos, son hechos notorios, no son presunciones. Respecto del combustible, con un parque de 8 automotores y 3 embarcaciones, vamos a demostrar que solamente surgen de los consumos de tarjetas de crédito esporádicas cargas de combustible, perfectamente detectadas por año. Los viajes, cualquiera sea la connotación, justificada, injustificada, implican erogaciones. Pero también, por ejemplo, la alimentación y cuidado del ganado que existe. El ganado come, se vacuna, se lo cuida. Y para eso hay que gastar dinero. Se habló también mucho en la apertura de la confesión que la acusación considera que ha realizado el magistrado a través del cuadro que ha elaborado. Allí el magistrado y su defensa han deducido varios conceptos, montos, que no consentimos. Que quede claro que no consentimos. La acusación sostiene la imputación que acabo de realizar, que asciende a estos 16 millones de pesos como desfasaje entre ingresos y egresos. Y el magistrado llega, según su cálculo de lo que está incorrectamente incluido, a 1.949.000 pesos aproximadamente, y luego la defensa ha dicho no es un reconocimiento, es un ejercicio aritmético, es un ejercicio de contabilidad, pero no explica por qué no se pueden justificar esos 2 millones de pesos. ¿Por qué no hay gastos deducibles? Si hubieran estado, los hubieran deducido. Si no, ¿para qué vamos a hacer el ejercicio de que esto está mal colocado y esto está bien colocado? Para dejar como saldo que igualmente hay 2 millones de pesos que no están justificados. Respecto del combustible, 8 automotores, 3 embarcaciones, y si el jurado accede a los postulados de la acusación, 5 cuatriciclos y un arenero. Y se ha hecho una presunción de 200 litros mensuales para 8 automotores, o sea, 2 cargas de combustible, 3 cargas de combustibles. Y se alega por parte del magistrado que lo pagaba con tarjeta, lo que nosotros sostenemos de que esto no es así. Y no es así porque luego de revisar cada uno de los consumos de las tarjetas señaladas por el magistrado, tenemos que hay años donde no hay consumos de combustible, hay otros donde solo hay esporádicos y en un solo mes. Y estamos hablando de una carga, en 2012 combustible en 4 oportunidades, todos en el mes de octubre. En 2013 no pagó por combustible, en 2014 no pagó por combustible, en el año 2015 pagó por combustible en una sola oportunidad en el mes de diciembre. Entre enero y octubre de 2016 cargó combustible en 7 oportunidades. Y yo digo, carga combustible, porque también nos dijo el defensor del magistrado que el doctor Freire se había trasladado a este jurado de enjuiciamiento con un Mercedes-Benz que había estacionado y que podíamos ir a ver, de manera tal que la carga de combustible existe claramente
y nadie podría pensar lo contrario, teniendo 8 automotores, 3 embarcaciones, 5 cuatriciclos y un arenero. Los lotes de Costa Bonita, no voy a volver sobre todo, sostenemos que no declaró el ingreso que utilizó para pagar en efectivo, y me remito al monto de la operación que el magistrado reconoce como compraventa, y son esos 225.000 pesos, cualquiera fuera su evaluación como significativo o no. Respecto de la cuota alimentaria, el magistrado reconoce a Foja 1101 que hasta septiembre de 2015 pagó el convenio de alimentos. Por lo tanto, hasta septiembre de 2015 el análisis que realiza la acusación está validado, justificado. Y luego señala que desde septiembre de 2015 ello se reemplazó por los adicionales en las tarjetas de crédito. Pero luego de un análisis minucioso de las tarjetas de crédito no se observan gastos que se correspondan con el concepto de alimentos. Y por lo tanto sostenemos que este convenio alimentario se mantuvo vigente no hasta septiembre de 2015, sino hasta el octubre de 2016, que es el periodo donde culmina la investigación, no donde culmina la obligación alimentaria. Y dejo de lado y me remito a lo escrito tanto por la acusación como por la defensa respecto de los fundamentos de hasta qué edad se debe pagar o no se debe pagar cuota alimentaria. Porque parto de un reconocimiento de que hasta septiembre de 2015 el 33% del sueldo se aplicaba a la cuota alimentaria. Y en razón del tiempo no me voy a detener para discutir en cada caso concreto, pero remite la acusación al examen minucioso luego de septiembre de 2015 a ver si pueden extraer los rubros o conceptos que conforman el Instituto de Alimentos para los Hijos. La moto de agua. También señalamos que las donaciones no se presumen, y ya lo he explicitado. Este monto de 158.400 pesos no está reflejado ni declarado. Por lo tanto, es un ingreso no declarado. Las mejoras del inmueble de calle Catamarca, 100%, 70%. En la mejor posición del magistrado, el 70% de la obra. A Foja 1102, el magistrado reconoce la ejecución y pago de la obra en un 70%. O sea, el debate se cierne al 30% restante. Y digo, el valor de la obra está manifestado por el propio magistrado en prueba obrante en cada uno de los anexos. En ese plano presentado de obra ante la Municipalidad de Vicente López. En el mejor de los casos para el magistrado, este 70% más los honorarios. Honorarios, si es pago contado, si es a plazo, si se pagó todo, o se pagó el 70% correspondiente a la obra, si es por el plano, si es por la obra, lo que tenemos claro es que son 287.100 pago contado. Y por lo tanto no hay forma de eludir este monto que se utilizó en la construcción de la obra como un ingreso no declarado que supera los 2 millones de pesos en este supuesto en particular. El valor pagado por el inmueble de calle Catamarca. El magistrado sostiene que pagó 2.800.000 pesos. Aún cuando esto fuere real, ¿de dónde salió ese dinero? Si consumió todo lo que tenía, si consumió más de lo que cobraba como juez. ¿Por qué no declaró ese 1.600.000 pesos que difiere de la hipoteca del 1.200.000 pesos? Porque si pagó 2.800.000 y recibió en forma previa o concomitante 1.200.000, nos queda 1.600.000 que no está justificado, no está declarado, que además no lo tendría que tener porque los ingresos no sirven para acumular tamaña cantidad de dinero, aun cuando se tomare este monto. Ahora bien, también se discutió aquí, tanto por parte de la defensa como por el magistrado, que señaló, yo creo que incorrectamente, que este miembro del Consejo que está actuando en función de acusador
había mentido respecto de la evaluación fiscal. Y el tribunal no hizo lugar a mi pregunta porque había prueba incorporada a autos. Pero este es un tema importante. ¿Pagó 2.800.000? Ahora, la evaluación fiscal que dice la escritura pública es de 5.377.000. ¿Es el impuesto al acto o es la evaluación fiscal para el impuesto al acto o es la evaluación fiscal? Es la evaluación fiscal que se colocó en la escritura pública. Fuera la evaluación fiscal, por llamarla de alguna manera fiscal, porque la otra también es fiscal, para el impuesto al acto, y que en la provincia de Buenos Aires lo que pretendió es corregir mínimamente la distorsión sobre los valores irreales que representaban las evaluaciones fiscales. Entonces, por lo menos, sea una evaluación fiscal para el impuesto al acto, es de 5.377.000, que además les recuerdo que en varias oportunidades la defensa invocó respecto de los lotes de Costa Bonita el valor irrisorio fiscal de 1.400. Es irrisorio el valor fiscal, generalmente es irrisorio el valor fiscal, y por eso las correcciones, generalmente, y estos son hechos notorios y públicos, los inmuebles en la provincia de Buenos Aires y en cualquier provincia argentina valen mucho menos que lo que la evaluación fiscal representa o la evaluación al acto. Muchísimo más, 3, 4 o 5 veces que lo que puede representar. Y si este inmueble está ubicado frente a la Quinta de Olivos, tal vez en el sector más caro de la República Argentina para un inmueble urbano, y si tiene 1.234 metros, también el valor es muy superior a estos 2.800.000 pesos, por lo cual la acusación desde el inicio sostuvo que hay fondos no declarados y por lo tanto esta omisión implica un grave incumplimiento. Ahora, también se ha pretendido en un segundo paso denostar la estimación de valor, el informe de valor realizado por el Banco de la Nación Argentina, que digo, es una de las instituciones autorizadas para realizar esta clase de informes, autorizadas legalmente. Y entonces señalo que eso nos llevaría a un valor de 11 millones, supera los 11 millones de pesos. Las informaciones periodísticas nos llevan a un valor cercano o superiores a los 20 millones. Pero la prueba aportada por el magistrado, la propia prueba aportada por el magistrado, de bienes actuales, también en dólares superan notablemente. Por tomar solo una de ellas, que tiene 800 metros cuadrados, 600 metros cubiertos, 960.000 dólares, o sea que yo tengo una propiedad de 1.234 metros con casi la misma cantidad de metros cubiertos, que vale muchísimo más entonces que 960.000 dólares. Con lo cual estamos muy alejados del monto que se ha dicho que se pagó, que es la mitad del impuesto que nosotros, de la evaluación fiscal que consta en la escritura pública. Respecto de las defensas que manifestó el magistrado, ha señalado en este caso que se encontraba en un estado de deterioro que no se ha aprobado. No se ha aprobado, porque yo no estoy diciendo, no es dice la acusación está deteriorada. Quien dijo está deteriorada es la defensa. La defensa debió aportar una prueba específica para probar ese deterioro. ¿Cuál es el deterioro? ¿Hacerle obras? Todas las obras, estén los inmuebles deteriorados o no, son obras. De manera tal que el deterioro que se invoca, la acusación no lo reconoce y la defensa no lo probó. Y luego invoca un estado, por llamarlo, de necesidad y urgencia de la vendedora. Y señalamos dos aspectos, dos valoraciones. Por un lado, si hay un aprovechamiento de un estado de necesidad y urgencia, y así lo ha sostenido la acusación a lo largo de este proceso, hay un aprovechamiento y ese aprovechamiento es incompatible con la calidad de juez de la Nación Argentina. Es una conducta que no puede ser permitida ni tolerada para un juez de la Nación Argentina. Y el segundo elemento es que ese estado de necesidad de urgencia que se invoca eran 2 embargos o alguna inhibición que estaban cancelados previamente a la
operación de compraventa, que estaban cancelados previamente a la operación de compraventa, como consta de la escritura pública y como consta de otros elementos probatorios colectados en autos. Entonces les digo, señores miembros del jurado, estamos frente a un inmueble de enorme valor, frente a la Quinta de Olivos, en el lugar más caro de la República Argentina. La acusación sostiene que por lo menos se ha pagado el valor que surge del informe brindado por el Banco de la Nación Argentina, por lo menos. Tampoco se ha aprobado respecto del aporte a Mining Pride S.A., porque queda constancia de que se hizo, pero no existe ningún elemento probatorio de que fue restituido a los socios, no está agregado. Quien dice me lo devolvieron debe acreditar que se lo devolvieron. Los caballos. En el tema de los caballos, hay en cada uno de los años una declaración jurada realizada por el magistrado. El magistrado comienza, si la memoria no me está fallando, en el año 2007, señalando haber adquirido la cantidad de 6 caballos. Estos 6 caballos, cuando se le hace una imputación respecto de la comercialización, el producido, los ingresos, el magistrado ha señalado que en muchos casos se ha dejado incorporada la parición que se realiza normalmente cuando uno se dedica a la cría de los animales y que por lo tanto esto no se ha compatibilizado con las declaraciones correspondientes. En el 2007 declaró 6 caballos. En el 2008, 16 caballos. Pariciones entre 6 a 16 de año a año entre los caballos, no creo que lo tengamos. Luego en el 2009, 6 caballos. En el 2010, 5 caballos. En el 2011, de 5 a 11. Perdón, a 12. En el 2012, a 20 caballos. En el 2013, 40 caballos. En el 2014, 40 caballos. Y en el 2015, 13 caballos y 36 bovinos. Esto está reflejando que hubo comercialización de ganado equino, luego también de ganado bovino, y que los ingresos o egresos de estas operaciones nunca fueron considerados. La jubilación de los padres. Aquí también se ha pretendido, desde un punto de vista... ¿Me estoy excediendo en el tiempo? Perdón. La jubilación de los padres. Este es otro tema que llamó la atención de la acusación. ¿A quién pertenece el haber previsional? Al titular. ¿En qué se gasta el haber previsional? En sus propios gastos, en su cuidado, su vida, su mantenimiento, que son enormes cuando uno llega a la tercera edad. De manera tal que no hay ningún elemento indicativo de que los haberes previsionales podrían haber sido transferidos del tipo o modo jurídico que fuere hacia el magistrado. Y digo, ustedes deben analizar el anexo 93 y sumar cuánto ingresó como haber previsional para la mamá y cuánto ingresó para el papá, con exclusión de lo que sea posterior a octubre del 2016, que en aquel cuadro de deducciones se integró ese monto que correspondía, según el informe de ANSES, a noviembre de 2016 y por lo tanto no estaba sujeto al cálculo que realizó la acusación. Pero digo, y afirma y sostiene la acusación, los haberes previsionales nunca pueden haber sido transferidos al magistrado porque serían liberalidades que deberían constar en cada una de las declaraciones juradas patrimoniales realizadas. Y ello no obra. Y ello no obra. Y además, no es lógico sostener que el titular del haber previsional, con la edad que denuncia el magistrado que tienen sus padres, consuma los propios ingresos previsionales que tiene. Y tampoco
hay que decir que uno tenía demasiado poco y que por lo tanto seguramente había que ayudarla en la subsistencia, que es la mamá, si solo computáramos ese haber previsional. Y que el papá tenía un haber previsional mayor, pero también que se consumía primero en él, y si a alguien le tenía que dar, era por el deber alimentario que tiene con la cónyuge si no alcanzaba para su subsistencia. Entonces afirma la acusación que no es cierta esta transferencia de haberes previsionales de los padres hacia el magistrado. La adquisición del Mercedes-Benz en Fangio Automotores. Aquí también nosotros, desde la acusación, debemos hacer dos afirmaciones. La primera, los ingresos que dice haber utilizado en efectivo el magistrado no están declarados. Y la segunda, recibió aportes de terceros no declarados. 12 cheques, como informa la firma Fangio Automotores, de un tercero, con los límites a la recepción de beneficios, obsequios o cualquier otro concepto que usted le pudiera dar jurídicamente a 12 cheques de un tercero. Que no se identifica las declaraciones juradas, que no se dice por qué se lo recibió y que nunca habían existido hasta tanto se colectare la prueba por parte de la Comisión de Disciplina y de Acusación. Tiene este hecho una doble gravedad de la no denuncia de los ingresos utilizados en dinero en efectivo y de la recepción no declarada en ningún momento de cheques de terceros para la utilización de una operación propia de un magistrado de la Nación Argentina. El yate Lady Olive. Aquí nuevamente señalamos que cualquiera sea el monto que se haya utilizado, no es un monto que pueda provenir de los ingresos declarados como juez. Y en segundo lugar, digo, para coincidir con lo que ha afirmado en la apertura y también con lo que se sostiene en la sentencia a la que me referí, ha llamado la atención de la acusación de que previamente esa misma embarcación tenga una hipoteca de $100.000. Y también, aquí lo dice, el titular de la acción penal apuntó que se debía investigar la adquisición de un yate de nombre Lady Olive por un valor de $110.000. De manera tal que este concepto, que también a la acusación llevó a la reflexión de cuánto es lo que en realidad se pagó, es el mismo elemento movilizador que tiene el titular de la acción penal hoy. Entonces sostenemos que los ingresos aplicados a la compra de esta embarcación no han sido declarados por el magistrado, ni tampoco el origen de los fondos, ni tampoco el tipo y modo de ese origen. Queda claro, señores miembros del jurado, que nosotros, desde la acusación, desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, estamos sosteniendo este desfasaje de ingresos que no pueden ser acreditados por el magistrado, que ha visto consumido sus ingresos por los consumos observados y probados de las declaraciones obtenidas por las tarjetas de crédito, del alquiler que reconoce haber abonado y de las cuotas alimentarias, lo que nos lleva también en otros datos que podríamos consignar hoy a una suma de 16.021.461 pesos a valores históricos, que representarían 1.706.783 dólares, que convertidos hoy a pesos serían 30.380.743 pesos. Cargo este que consideramos suficientemente acreditado y probado. Por último, el tercer cargo. Y para dejarle luego la palabra de cierre
al diputado Tonelli. El tercer cargo lo voy a sintetizar. El Consejo de la Magistratura de la Nación le imputa y considera aprobado al magistrado Freiler, que ha incumplido en forma reiterada y generalizada con el pago de impuestos, tasas y contribuciones de distinta índole, origen y naturaleza. Que esto implica el incumplimiento de normas legales de orden público, que esto implica un estándar o patrón de conducta, que no es tolerable respecto de un magistrado de la República Argentina, cualquiera sea la disquisición que pueda realizar un ciudadano sin la jurisdicción, la potestad y la protección que la Constitución le ha dado a los magistrados. Por lo tanto, este patrón de conducta, que no es un acto aislado o eventual, como lo ha sostenido el magistrado, y que surge de la colección de las pruebas, hace que el Consejo de la Magistratura considere una conducta ilegal, incumplimiento de normas de orden público, de falta a la ética, porque los patrones de ética que hemos señalado para un juez son mucho más elevados y están bajo la observación de la sociedad. También la acusación considera que el argumento defensivo del magistrado de que cada persona elige qué pagar, cuándo pagar y cómo pagar, no lo alcanza en ese sentido a un magistrado de la República Argentina, que debe primero cumplir con las normas legales de orden público, luego, si algo quedare, hacer los gustos, adquisiciones o materializaciones que crea conveniente, y no al revés. Y en ese periodo ustedes van a encontrar probado que no solo ha viajado en su libertad de hacerlo, que ha adquirido innumerables y valiosos bienes, sino que también manifiesta expresamente en su defensa que ha sido su opción. Y nosotros consideramos que este orden de prelación que el magistrado ha otorgado es violatorio de la conducta que debe tener un magistrado de la República Argentina. A ello se suma el incumplimiento de deberes formales, nacionales, provinciales, respecto de la inscripción, declaraciones juradas, manifestación de operaciones de comercialización de equinos y bovinos que implican claras violaciones a las leyes de orden público que rigen la materia en estos supuestos, y que me gustaría que el jurado por lo menos tenga referencia o conocimiento. Ley Provincial 10.397, Ley Nacional 26.552, Ley Nacional 11.683, Ley Nacional 24.977, Régimen Provincial Reglamentario de los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires. Señores, los cargos han sido expuestos, han sido probados, se fundan en hechos notorios y perfectamente demostrables, y no existe ninguna prueba en contra de estas afirmaciones, hechos o cargos. Gracias. Y continúa el doctor Tonelli. Doctor Tonelli, lo escuchamos. Muchas gracias, Presidenta. Comienzo con dos aclaraciones. Una referida a los lotes en Costa Bonita, respecto de los cuales, en la audiencia de antes de ayer, la defensa dijo que yo habría mentido o habría faltado a la verdad cuando señalé la omisión en la que había incurrido el juez Freiler. Por las dudas que yo me haya expresado mal o que no haya quedado claro, entonces aclaro lo que dije. Cuando me refería a la omisión en la que había incurrido el magistrado, me refería a la omisión en denunciar como correspondía el verdadero negocio jurídico que justificaba el ingreso de esos lotes en su patrimonio. Porque ha quedado largamente acreditado a lo largo de la audiencia del martes y de la de hoy, que lo que el magistrado denunció como una donación fue en realidad una compraventa, que es lo que dicen tanto los boletos, la reserva,
como la propia escritura. A esa omisión me referí. Es una omisión formal que, por supuesto, tiene trascendencia y está lejos de estar justificada. La segunda aclaración, y que me parece muy relevante, es la referida a las citas que yo hice en más de una oportunidad el martes pasado del caso Madjubián, que es un precedente de este tribunal de enjuiciamiento. Un precedente importante porque en él están de alguna manera sintetizados los principios, los criterios que el tribunal de enjuiciamiento considera aplicables a los casos en los que se analiza la conducta de un magistrado y la posibilidad de destituirlo o no. La defensa dijo algo así como que repudiaba el fallo Madjubián o que lo rechazaba o algo por el estilo. Y me parece inadmisible e inaceptable por varias razones. En primer lugar, porque no es el único caso en el cual el tribunal ha establecido o reiterado o recordado cuáles son los principios y criterios que deben aplicarse por el tribunal al juzgamiento de magistrados. Sin ir más lejos, cito el caso Brusa, en el que el tribunal dijo más o menos lo mismo que en el caso Madjubián. Pero además, la defensa tendría que haber repudiado a la Corte Suprema, que desde hace muchos años, y en todas sus integraciones, ha dejado establecido que un magistrado puede ser removido, y cito, en base a presunciones serias o cuando su rectitud ha sido razonablemente puesta en duda. Esto lo ha dicho la Corte en no menos de 15 fallos que voy a citar, y es la doctrina del caso Madjubián. Los fallos de la Corte, para que no queden dudas, y perdón por lo extenso de la cita, están registrados en fallos 266-315, 268-203, 267-171, 298-810, 298-736, 301-1235, 301-1242, 303-116, 304-1669, 304-1544, 304-561, 305-1751, 305-778, 305-656 y 305-113, entre otros. También habría que rechazar o repudiar, como hizo la defensa, la opinión de muy prestigiosos juristas que han analizado las reglas y las características del juicio político y que han sido citados por el Tribunal de Enjuiciamiento en varios precedentes. Me refiero al profesor Carlos Colautti, a Jorge Paulini, a Humberto Quiroga Lavie, a Alfonso Santiago y a muchos otros. Pero aquí no terminan las cosas que la defensa debería rechazar o repudiar. Porque ese principio rector o esos principios rectores que el tribunal ha expuesto, entre otros, en el caso Madjubián, son los mismos principios rectores que se aplican en los Estados Unidos al juicio político de magistrados. Y esto tiene importancia porque, como el mismo Tribunal de Enjuiciamiento ha destacado en muchas oportunidades, nuestro procedimiento de juicio político es heredero del procedimiento de juicio político que se realiza y se aplica en los Estados Unidos y de su constitución está tomado. De manera que no se trata de una cita caprichosa del derecho comparado, sino que se trata de un precedente o un criterio o una doctrina que el Tribunal de Enjuiciamiento suele aplicar en sus decisiones. En ese sentido, me interesa recordar que posiblemente la máxima autoridad en los Estados Unidos en materia de impeachment o juicio político es el profesor Charles Blake, Jr. de la Universidad de Yale, que ha escrito una obra muy conocida y difundida que en castellano se llama algo así como Juicio Político, un manual. Y él ha recordado y ha señalado con toda claridad, y cito, que en materia de juicio político no rige de modo alguno el principio
de materia penal conocido como indubio pro reo, o el estándar de prueba o certeza más allá de cualquier duda razonable. Porque en el juicio político, como ya lo he recordado, las presunciones son válidas, las dudas son válidas para apartar a un magistrado de su cargo. Es más, hay un precedente muy importante de los Estados Unidos que está citado, creo, en la acusación del Consejo de la Magistratura, que es el caso Cleburne, porque en ese caso un magistrado fue separado de su cargo por la única y exclusiva razón de no haber pagado impuestos. De modo que todos esos principios, mal que le pese a la defensa, son aplicables al caso que nos ocupa, esos principios y esos criterios. Y bastará que haya dudas acerca de la plena, absoluta y total rectitud del juez Freiler, bastará que haya presunciones que indican que no ha existido esa absoluta y total transparencia para que el juez sea destituido. Aclarado esto, voy a hacer unas breves reflexiones acerca de los cargos y lo que ha quedado probado aquí. Y no tenemos dudas en la acusación que lo que se ha probado, como diría Joaquín B. González, es una conducta incompatible con la dignidad del cargo. Y esta es una cita de Joaquín B. González. En el primer cargo que hemos formulado, se imputan al magistrado omisiones que están absolutamente acreditadas. Omisiones de declarar bienes que no había declarado, omisiones a la hora de declarar el verdadero origen de ciertos bienes incorporados a su patrimonio, omisiones en los montos de esos bienes. El caso de la moto de agua es el más palmario. Y en este sentido es evidente que, como ha dicho la jurisprudencia, en el contexto en el cual las erogaciones son muy superiores a los ingresos, es posible concluir que existen suficientes motivos para ocultar o sustraer determinados aspectos de la situación patrimonial del funcionario del contralor de las autoridades pertinentes. La cita es de un voto del doctor Freiler. Caso Mercau, fallado el 23 de junio de 2016, hace muy poquito. Lástima que el doctor Freiler no aplique ese criterio a su propio caso. De acuerdo con todo lo que hemos expuesto, estas omisiones en las que incurrió el doctor Freiler a la hora de declarar su patrimonio y sus bienes, desde nuestro punto de vista, tienen la suficiente relevancia como para generar una causal autónoma de destitución, más allá de las restantes causales. El segundo cargo, que también desde nuestro punto de vista está acreditado y que implica que la conducta encuadra no solo en el mal desempeño que contempla la ley 24.937 en el artículo 25, sino sobre todo el mal desempeño, la falta de idoneidad y la mala conducta a las que se refiere en la Constitución en los artículos 16, 53 y 110. Quedó acreditado en la investigación que hicimos en el Consejo de la Magistratura, y esto está reflejado en la acusación y quedó muy bien detallado en la exposición que acaba de hacer el doctor Piedecasas, que en un breve lapso que el Consejo de la Magistratura investigó, que no llega a los 5 años, no hay modo de que el juez Freiler justifique sus egresos. Sus egresos son altísimamente superiores a sus ingresos y no hay modo de justificarlo. Al día de hoy, a valores actualizados, esa diferencia alcanza una cifra cercana a los 30 millones de pesos. Es una cifra que conmueve, que ofende, que genera escándalo. Da la impresión, no cabe otra posibilidad más que concluir que el magistrado ha tenido otros ingresos para financiar
esa vida que ha llevado y esa diferencia entre sus gastos y sus ingresos, pero no los conocemos, no han sido denunciados. Esto, y lo reitero, más allá de que el doctor Piedecasas lo explicó con toda claridad, esto no tiene absolutamente nada que ver con la investigación en sede penal, en la cual, bueno es recordar, no existe la cosa juzgada a la que se refirió la defensa, porque la investigación está reabierta y se han dispuesto medidas de prueba. Pero además, ninguna influencia tiene lo que ocurra en esa causa penal respecto de lo que ocurra aquí. En ese sentido, recuerdo la doctrina del caso Herrera, del Tribunal de Enjuiciamiento, en el cual señaló que el hecho de haber incrementado su patrimonio sin que ello se corresponda con los ingresos que genuinamente percibió a partir del momento en que fue magistrado, justifica la destitución. En ese mismo caso se dijo que había quedado probada la causal de mal desempeño al poseer un patrimonio que no pudo ser habido en base a los ingresos denunciados. Es doctrina del tribunal del caso Herrera. También podría citar a González Calderón, que textualmente escribió: la inamovilidad no implica una situación de impunidad para los magistrados judiciales, a cuyo amparo puedan cobijarse los ineptos, los prevaricadores o los venales. Tan evidente es la injustificable diferencia entre los ingresos y los egresos del magistrado que aún, como lo señaló el doctor Piedecasas, aún en las cuentas que él realiza en su defensa, aún en esas cuentas le sigue apareciendo una diferencia de 2 millones de pesos que no están justificados y que no se pueden justificar. Esto es un escándalo público. Y el escándalo público, al que la defensa se refirió como el origen de esta investigación, el escándalo público es por sí solo una buena razón para destituir a un magistrado. Esto ha quedado establecido en varios precedentes del Tribunal de Enjuiciamiento y de la Corte Suprema, porque la justicia no tolera que sus integrantes estén expuestos a escándalos públicos, que generen escándalos públicos y que como consecuencia de esos escándalos públicos los ciudadanos pierdan la fe y la confianza en la justicia. Entonces, si hay un magistrado que genera un escándalo público, si hay un magistrado que genera pérdida de confianza en la ciudadanía acerca de su labor y la de sus colegas, sin la menor duda debe ser apartado. El tercer cargo era la falta de pago de impuestos. Una falta absolutamente inadmisible. Como dije, creo que lo dije el otro día, entre otras cosas, el juez Freire no hubiera podido percibir su sueldo si la gente dejara de pagar los impuestos. Recuerdo además la doctrina del caso Claiborne en Estados Unidos, donde un juez fue removido por la única y exclusiva razón de no haber pagado sus impuestos. ¿Qué otra obligación más alta, más importante, más ineludible puede tener un ciudadano que pagar sus impuestos? No sé, se me ocurren los alimentos de sus hijos, asistir a un hijo o a un pariente en la enfermedad. Bueno, son casos en los que sí. Estaríamos hablando de un estado de necesidad, que es una dispensa que está jurídicamente contemplada. Pero el juez Freire no dejó de pagar impuestos para asistir a sus hijos, a su cónyuge, a sus padres. No, dejó de pagar impuestos para comprarse Mercedes-Benz, Porsche. Tiene como 4 o 5 Mercedes-Benz, 2 yates. Una conducta absolutamente inaceptable. Y que además constituye un pésimo ejemplo para la ciudadanía y para los restantes magistrados. La falta de pago está probada, la reconoció el propio magistrado cuando en su descargo final dijo que ahora ya no tenía más deudas porque las había cancelado. No lo sabemos si las canceló o no las canceló, pero sí sabemos que las deudas existieron y él mismo lo reconoció. Y la sola existencia de las deudas, prolongadas a lo largo del tiempo,
porque no estamos hablando de una boleta que se le pasó, de un periodo, no, estamos hablando de muchos años durante los cuales no se pagó un solo peso de impuestos. En ese sentido cito al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que dice: el juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos. Sin embargo, aquí estamos hablando de una exigencia que sí rige para el resto de los ciudadanos, que es la de pagar impuestos. Ni siquiera esa cumplió el juez. Por supuesto que esas obligaciones excepcionales que existen para los magistrados y que no rigen para el resto de los ciudadanos estuvieron lejísimos de ser cumplidas, pero ni siquiera cumplían las obligaciones que rigen para todos. Recuerdo también en ese sentido los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, en los cuales se prescribe que la integridad es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales, con el agregado de que si el juez condena públicamente lo que practica en privado, se le tendrá por hipócrita. Ello conduce inevitablemente a la pérdida de confianza pública en el juez, lo que puede extenderse a la judicatura de forma más generalizada. Ese es el riesgo que el tribunal debe evitar, que esa desconfianza se extienda. La desconfianza sobre el juez Freiler ya existe, es absolutamente ilevantable. Lo muestran los diarios, la televisión, los comentarios del público. Lo que el tribunal tiene que evitar entonces es que esa desconfianza se extienda al resto de la magistratura. Respecto a esto de las obligaciones impositivas, voy a hacer una última cita, que es el decreto 222 de 2003 del expresidente Néstor Kirchner, en el cual se establecieron una serie de recaudos o requisitos a cumplir por los aspirantes a la magistratura. Y allí se decía textualmente, y cito, que esos aspirantes deberían cumplir con la acreditación de aspectos relativos a su trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren, la concurrencia de los requisitos establecidos en la Ley de Ética de la Función Pública y del cumplimiento de sus respectivas obligaciones impositivas. Cumplimiento de obligaciones impositivas. Cumplimiento que por supuesto no existió en este caso. En definitiva, queda claro por la reseña que ha hecho el doctor Piedecasas, por lo que acabo de decir, por la prueba que el jurado tiene en el expediente, que está más que acreditado que el juez Freiler ha incumplido, yo diría, casi todas las normas que deben regir el desempeño y la conducta de un juez. Las cosas que quiso explicar no las explicó, brindó explicaciones muy parciales. Fíjense ustedes, por ejemplo, un detalle de cómo, de la diferencia respecto a algunos cargos. Cuando el juez Freiler tuvo la oportunidad de probar que algún cargo o alguna alegación del Consejo de la Magistratura era equivocado, lo hizo de manera inmediata. Me refiero, por ejemplo, a las facturas del teléfono celular. La empresa Claro había informado que el juez gastaba 35.000 pesos mensuales de teléfono. Por supuesto, en el Consejo de la Magistratura señalamos esto porque nos parecía una enormidad. Resultó que era un error de la empresa Claro al informar, y el juez aportó las facturas que demostraban que gastaba 35 pesos en ese celular. Lo hizo inmediatamente. Sin embargo, cuando dijo que las motos de agua, los triciclos, los cuatriciclos eran del padre, no aportó nada. No aportó una factura de compra, no aportó una declaración de bienes personales del padre, nada. Y así vemos esta carencia, esta falta de prueba respecto de tantísimas cosas. Esos 400.000 pesos en efectivo que utilizó en la compra de su casa, que dice que se los prestó un pariente. ¿Qué pariente? ¿Quién? ¿Bajo qué condiciones? ¿Lo devolvió o no lo devolvió? ¿En qué plazo? ¿Firmó algún documento? ¿No firmó nada? No sabemos nada. Es decir, cuando tuvo la oportunidad de demostrar documentadamente que el Consejo se había equivocado en alguna imputación o en algún cargo, lo hizo con toda diligencia y presteza.
De manera tal que lo que no demostró que fuera equivocado, errado, falso, hay que darlo por bueno. Y con lo que damos por bueno sobra para destituirlo. Nos recordó la defensa el martes pasado que el juez Freiler lleva 24 años trabajando en el Poder Judicial, como fiscal primero, como juez después, ahora como camarista. Y yo pregunto sinceramente, ¿conocen los miembros del jurado gente que después de 24 años de vivir de un sueldo, que es muy bueno, pero no deja de ser un sueldo, sistemáticamente todos los meses gaste más de lo que recibe de sueldo? Que al cabo de esos 24 años y de haber vivido sobre un sueldo y de haber construido una familia y haber educado 3 hijos, tenga 8 o 9 autos, 2 yates en copropiedad, moto de agua, una casa en Olivos de 600 metros cuadrados edificada sobre un terreno de 1.200 metros cuadrados, un departamento en Pinamar, lotes en Necochea, lotes en Villa Garibaldi. Yo la verdad que no conozco magistrados que después de haber desempeñado honradamente la magistratura durante 24 años y haber vivido de su sueldo puedan acreditar semejante patrimonio. En definitiva, creo que está acreditado que el juez Freiler ha incumplido sistemáticamente su obligación de presentar declaraciones juradas veraces y reales ante el Consejo de la Magistratura. Ha tenido un nivel de vida que excede largamente a sus ingresos, y esto está acreditado. Ha incorporado a su patrimonio bienes de lujos, que no solo no son comunes entre los magistrados, ni hablemos, sino no son comunes entre nadie. Es difícil encontrar personas que tengan 9 autos, y que entre esos 9 autos haya Mercedes-Benz, Porsche, etcétera. Por más que los haya comprado incendiados, rotos, no sé qué. Y encima se da el lujo de no pagar impuestos y dice que él no paga impuestos porque puede priorizar a quién le paga y a quién no le paga. Lo cual, más que a una excusa, suena a una burla respecto de los conciudadanos, respecto de sus colegas magistrados y finalmente del Tribunal de Enjuiciamiento. Es decir, creo que el juez Freiler es la antítesis de esa buena conducta que requiere el artículo 110 de la Constitución Nacional. Es el mejor ejemplo de lo que no queremos como jueces. Necesitamos apartarlo del Poder Judicial porque es imperioso que el Poder Judicial no pierda la confianza de la gente, que el Poder Judicial no pierda la autoridad que debe tener para ejercer de manera cabal y completa la altísima función y misión que la Constitución Nacional le ha otorgado, para preservar esos valores que deben imperar y que deben regir en la magistratura, más allá de toda duda, más allá de toda sospecha, de manera absolutamente transparente. Para lograr ese objetivo no queda más remedio que el jurado resuelva la destitución del juez Freiler. Así lo pedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos reencontramos entonces a las 14:30 en la sala.